Shalom a todos. Vamos a empezar con las preguntas de esta semana. Silvia Cerdá pregunta: en el caso de donación de órganos, ¿se considera permitido cuando la vida permanece porque el médico la mantiene para ello? Gracias. Poco complicada para entender, pero bueno, vamos a intentar a ver lo que yo entendí de la pregunta. Eh, Como rabino, es importante abordar la cuestión de la donación de órganos desde una perspectiva halágica, o sea, la ley judía. La halajá establece que la vida humana es sagrada y que preservar la vida es uno de los valores más fundamentales del judaísmo. Sin embargo, la donación de órganos plantea un desafío complejo, porque debe equilibrarse el deber de salvar vidas con la prohibición de tomar acciones que pudieran acelerar la muerte de un individuo. La halajá tradicionalmente considera que la muerte ocurre cuando hay cesación irreversible de la respiración y el latido del corazón. Aquí hay mahloket. Unos dicen la respiración y otros dicen latido del corazón. O sea, hay discusión, no hay una unidad de criterio. Sin embargo, en la medicina moderna, la muerte cerebral ha sido aceptada como un criterio válido para declarar la muerte. Muchos rabinos ortodoxos aceptan la muerte cerebral como un momento en el cual se puede considerar la donación de órganos, siempre y cuando no haya signos de vida según los criterios halágicos. En cuanto a la pregunta específica sobre si está permitido mantener la vida mediante medios médicos para preservar órganos para la donación, la respuesta es que desde una perspectiva halágica no es permisible prolongar artificialmente la vida únicamente para obtener órganos. Si esto implica una intervención que acelera la muerte, cualquier acción que pudiera considerarse como un acortar la vida del paciente, incluso por una fracción de segundos, es visto eh, como un problema halágico. O sea, la halajá es contraria a esto. Sin embargo, en situaciones donde la muerte ha sido declarada conforme a los criterios aceptados y no hay acción activa que acelere la muerte, muchos rabinos ortodoxos permiten la donación de órganos como una mitzvah, como un mandamiento, que puede salvar vidas. Es esencial consultar con siempre una autoridad rabínica que pueda evaluar las circunstancias específicas de cada caso y proporcionar orientación adecuada en en cada caso. En resumen, la halajá permite la donación de órganos bajo ciertas condiciones, pero siempre se debe tener cuidado de no violar los principios fundamentales de la ley judía respecto a la preservación y respeto por la vida. María pregunta: ¿qué sucede si una mujer sufre un aborto espontáneo y no puede enterrar a su bebé porque está lejos de su tierra y lo conserva en formol? ¿Esto está mal?
Vaya preguntita, vaya preguntita. Aquí hay varios conceptos a tener en cuenta. Eh, y posiblemente esto le resulte un poco confuso, pero yo hablo desde la halajá, la ley judía. En el judaísmo, la visión sobre el estatus del feto es compleja y matizada. Es cierto que según la halajá, el feto no es considerado un ser humano completamente independiente de su madre hasta que nace o hasta que un miembro de su cuerpo salga de dentro de su madre. Durante el embarazo, el feto es visto como parte del cuerpo de la madre y no tiene un estatus legal independiente completo hasta que, como dije, su cabeza o un miembro del cuerpo haya salido del útero materno. Sin embargo, esto no significa que la vida del feto no tenga valor o que no deba ser tratada con respeto. A pesar de que el feto es considerado parte de la madre, su vida es potencialmente sagrada y valiosa. Y la ley judía toma muy en serio cualquier acción que afecte esa vida. En casos de aborto espontáneo, aunque el feto no es considerado alágicamente como una persona completa, el judaísmo enseña que se debe tratar con dignidad y respeto, lo que generalmente incluye darle un entierro adecuado si es posible. La idea de respeto por la vida, incluso por la vida potencial, es una parte importante de la tradición judía. En situación donde un entierro inmediato no es posible, como mencionaste, la conservación del feto con la intención de enterrarlo más adelante podría considerarse una acción aceptable dadas las situaciones, aunque no es la práctica ideal. Lo esencial es la intención de actuar con respeto y dignidad hacia lo que fue una parte valiosa de la vida. Es una pregunta muy difícil, muy difícil. Y la respuesta también es difícil. Si tienes más preguntas o necesitas orientación específica, yo te animo que me hables en privado, que me escribas a mi email, te daré mi sí, nos pondremos en contacto y podremos hablar si, si necesitas más ayuda para que puedas, para que puedas navegar en esta situación de acuerdo a las tradiciones judías. Rosy Levit pregunta, ¿por qué la mujer judía no necesita usar talit gadol para rezar? ¿Está prohibido o simplemente no es necesario? Gracias. Ok. Rosy, gracias por tu pregunta. En el judaísmo, el uso del talit gadol, que es el manto de oraciones con flecos, o sea, con tzitzit, está tradicionalmente asociado con los hombres, aunque su uso no está prohibido para las mujeres. Vuelvo a repetir, el uso del talit gadol no está prohibido para las mujeres. Para entender por qué las mujeres judías generalmente no usan el talit gadol, es importante considerar algunos aspectos de la halajá, la ley judía.
y la tradición. El talit gadol está asociado con la mitzvah de usar talit, que es una mitzvah positiva dependiente del tiempo, ya que su uso principal es durante las horas del día. Según la halajá, las mujeres están exentas de cumplir mitzvot positivas que dependan del tiempo. Esto no significa que esté prohibido, sino que no están obligadas a cumplirlas. Y acordarse de trasladar, cuando yo doy alguna halajá, estas se pueden aplicar para otras situaciones. Aquí también hay que tomar en cuenta las costumbres y tradiciones. A lo largo de la historia, la costumbre, que costumbre se llama minhag, en la mayoría de las comunidades judías, ha sido que las mujeres no usen el talit gadol. Esta costumbre ha sido respetada y mantenida por generaciones. Y en muchos casos las mujeres optan por no usar el talit como una expresión de respeto hacia la tradición comunitaria. Hoy en día, muchas se saltan este respeto al minac. No está prohibido de que las mujeres usen el talit gadol. Algunas mujeres, en ciertos movimientos judíos, como en algunas comunidades del judaísmo no ortodoxas, optan por usar el talit durante la oración como una expresión personal de su conexión con esta mitzvah. En el judaísmo ortodoxo, sin embargo, la práctica común es que las mujeres no usen talit gadol, más por razones de tradición, o sea, por minhag, y exención que por prohibición, porque prohibición no existe, como acabo de decir anteriormente. Es importante recordar que, aunque las mujeres no están obligadas a usar el talit gadol, su espiritualidad y devoción no se ve disminuida por ello. Existen muchas otras formas en las que las mujeres judías participan en la vida religiosa y espiritual. Y su conexión con la tefilá, con la oración, es igualmente significativa. En resumen, las mujeres judías no necesitan usar el talit gadol, principalmente porque están exentas de la mitzvah, no porque esté prohibido. La costumbre ha mantenido esta práctica y muchas mujeres optan por respetar esta tradición, la mayoría, no en general, las mujeres que son ortodoxas, aunque en algunas comunidades el uso del talit por parte de las mujeres es aceptada y, y lo practican. Germán Montes pregunta, ¿es correcto escuchar audio de Sidur mientras uno está en el baño? A mí me encanta por la diversidad en las preguntas. Germán, es importante abordar esta cuestión con sensibilidad hacia las reglas alágicas y el respeto que se debe tener por los textos sagrados. En la halajá, el baño es considerado un lugar donde no es apropiado involucrarse en actividades relacionadas con la santidad, como la oración o el estudio de textos sagrados. Esto se debe a que el baño es un lugar destinado a la limpieza física y no es considerado un espacio adecuado para la reflexión espiritual o la recitación de palabras sagradas. Escuchar audios del Sidur que contienen oraciones y bendiciones mientras estás en el baño
No es recomendable, incluso si no estás pronunciando las palabras. La idea de que la palabra sagrada o las palabras sagradas estén presentes en un ambiente que no es apropiado para su recitación es vista como una falta de respeto según la tradición judía. Es mejor esperar hasta salir del baño para escuchar el audio del Sidur, de modo que puedas concentrarte y participar en las oraciones en un ambiente adecuado y respetuoso. Esto asegura que mantengas el respeto debido a las palabras sagradas y te permite estar en un estado de concentración y reverencia, que es fundamental para poder tener una oración que se eleve. Si tienes otra pregunta o necesitas más aclaraciones, estaré encantado de ayudarte. Hussein, no sé cómo se pronuncia, Asmer, pregunta, si he abandonado el Islam y estoy pensando en aceptar las leyes noágidas, o sea, abandonó, es un hecho concreto, y está pensando en aceptar las leyes noágidas, que no es un hecho concreto. ¿Es correcto seguir recitando la Sura 112? Eh, Como rabino debo aclarar que no tengo conocimiento sobre la Sura 112 del Corán, ya que mi enfoque y especialización están en la tradición judía y sus enseñanzas. Sin embargo, puedo ofrecerte una perspectiva desde la ley y la filosofía judía. Hay un hecho concreto. En estos momentos estás en lo que se considera un limbo, porque abandonaste y estás considerando hacerte no ágil. O sea que no estás en ningún sitio. Ahora bien, si estás considerando aceptar las leyes no ágidas, que son los mandamientos básicos dados a los humanos según la tradición judía, es importante que te enfoques en lo que estas leyes implican y cómo se alinean en, en tus creencias y prácticas actuales. Y vuelvo a insistir, en estos momentos no hay prácticas actuales, aunque tienes intenciones de seguir con alguna. Pero los 7 mandamientos noágidas se centran en la ética y la moralidad universal y no requieren la recitación de textos específicos de otras religiones. Que no requiera no implica que los prohíba, en tanto y en cuanto no se consideren idolatría. Dicho esto, la transición a un nuevo camino espiritual es un proceso personal y profundo. Si tienes dudas sobre la recitación de textos religiosos de otras tradiciones, mientras consideras abrazar las leyes noágidas, sería prudente reflexionar sobre tus intenciones y cómo estas prácticas se alinean con tus nuevas convicciones, si es que son convicciones. Yo particularmente te animo a buscar orientación antes de decidir nada, orientación y estudios sobre, sobre las leyes no ágidas y si esto realmente te, te llena espiritualmente. Eh, y que busques ayuda para navegar en este proceso, para que puedas ver
para que te aclare sobre tus creencias y este nuevo camino que estás considerando. Sé que es muy difícil, sé que es muy difícil encontrar ayuda, eh, pero bueno, es lo que como judío y como rabino te puedo, te puedo sugerir. Continuamos. Adrián pregunta, ¿alguna vez usted dudó, rabino, usted dudó de su fe? Tengo una situación y no sé si Dios existe. Y si es o si es un invento del hombre porque se sabe limitado. Adrián, aprecio mucho tu sinceridad al compartir tus dudas. Te respondo con la misma franqueza. Sí, he tenido momentos de dudas en mi vida, varios momentos. Creo que todos en algún momento nos enfrentamos a preguntas profundas sobre la fe, sobre la existencia de Dios y nuestro lugar en el mundo. Dudar no es algo negativo. De hecho, el cuestionamiento puede ser una parte esencial del crecimiento espiritual. En el judaísmo vemos ejemplos de grandes figuras que también pasaron por momentos de duda o confusión. Incluso Abraham, el patriarca, cuestionó a Dios en varias ocasiones. Y el propio Job vivió una crisis de fe muy intensa. Lejos estoy de compararme con ellos. El hecho de que te estés haciendo estas preguntas significa que estás buscando una conexión más profunda y auténtica. A veces la duda puede ser el comienzo de un viaje que te lleva a una comprensión más sólida y personal de Dios. El judaísmo no teme las preguntas, de hecho las fomenta, porque solo a través de la búsqueda y el cuestionamiento podemos llegar a respuestas que realmente nos consuele. Si sientes que Dios es una invención del hombre debido a nuestras limitaciones, es una reflexión válida que muchos han tenido. Sin embargo, el judaísmo enseña que Dios no está limitado por nuestra comprensión y que hay aspectos de lo divino que trasciende nuestra capacidad humana. A veces, nuestra falta de comprensión nos lleva a dudar, pero también nos invita a explorar más profundamente y a abrirnos a la posibilidad de lo desconocido. Te animo a seguir explorando, preguntando y buscando. Si en algún momento necesitas hablar más sobre esto o encontrar textos y sabiduría que puedan ayudarte en tu camino, estaré aquí para ofrecer apoyo. La duda no significa el fin de la fe, sino que a menudo puede ser el punto de partida por un entendimiento más auténtico. Ahora, Amalia también, con también una pregunta difícil. ¿Cómo sabemos que el Dios de Israel es el verdadero? ¿Cómo sabemos que es solo uno? ¿Cómo sabemos si no existen más seres divinos y más evolucionados que nosotros? Estas son varias preguntas en una. Y bueno, me llevó su tiempo hacer un resumen de todas estas preguntas. Amalia, es importante abordar todas tus preguntas
de manera completa, aunque sintética. Aquí te presento una respuesta eh, a tus preguntas con la aclaración sobre la posibilidad de otros seres divinos y más evolucionados. En la tradición judía, la creencia de un solo Dios se basa en el monoteísmo ético, que sostiene que hay un único Dios, que es el creador del universo y la fuente de toda moralidad y justicia. Esta creencia tiene raíces tanto en la lógica como en la revelación divina, como se narra en la Torá. Maimónides, uno de los grandes pensadores del judaísmo, formuló los 13 principios de fe que son considerados los pilares fundamentales de la fe judía. El primero de estos principios afirma la existencia de un Dios único, eterno y sin forma física, que es la causa primera de todo lo que existe. Según Maimónides, la unicidad de Dios asegura un orden coherente en el universo. La existencia de múltiples dioses crearía caos y también contradicciones. Este Dios es el mismo que se reveló a Moisés y al pueblo de Israel en el monte Sinaí, un evento que constituye la base de la fe judía en el Dios de Israel como el verdadero Dios. El judaísmo enseña que Dios se reveló al pueblo de Israel en un evento histórico sin precedente, la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Este evento, presenciado por toda una nación, no solo estableció la ley divina, sino que también reafirmó la creencia en un Dios único y verdadero. La experiencia colectiva del pueblo judío en esta revelación es vista como un testimonio de la autenticidad de Dios. Respecto a la posibilidad de que existan otros seres divinos o más evolucionados con nosotros, el judaísmo sostiene que si tales seres existieran, también serían creación de Dios. La creencia en un Dios único implica que todo lo que existe en el universo, incluidos estos hipotéticos seres, no tienen una existencia independiente o divina por sí misma. No podrían ser considerados dioses en el sentido de tener poder o autoridad divina propias, sino que serían simplemente criaturas dentro del orden creado por el único Dios. Aunque la razón y la lógica nos llevan a comprender y a aceptar la unicidad de Dios, el núcleo de nuestra creencia siempre será la fe. La fe no es ciega, está fundamentada en la tradición, la historia y la experiencia colectiva del pueblo judío. Sin embargo, creer en Dios y en su unicidad es, en última instancia, una cuestión de fe. Esta fe es la que nos conecta de manera profunda y personal con lo divino, más allá de lo que la razón por sí misma, pueda alcanzar. En resumen, la creencia en un solo Dios en el judaísmo se sustenta en la lógica, la tradición y la revelación divina, como se articula en los principios de Maimónides. Aunque puedan existir seres más evolucionados, esto no altera para nada la unicidad de Dios, ya que serían parte de su creación. Sin embargo, todo comienza y termina en la fe, que es la base de nuestra relación con Dios y el motor que nos guía en nuestro camino espiritual.
Cristología bíblica. Pregunta. ¿Qué significa para usted la angustia de Jacob? ¿Es para el tiempo del fin? Vaya preguntita. La angustia de Jacob es una frase que se encuentra en el libro de Jeremías 37, donde dice, ¡ay, cuán grande es aquel día! No hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será liberado. Esta expresión ha sido interpretada en la tradición judía como un periodo de gran sufrimiento y desafío para el pueblo de Israel. No olvidemos que Jacob es Israel. En un contexto histórico, la angustia de Jacob se ha interpretado como una referencia a los momentos de gran tribulación que el pueblo judío ha experimentado a lo largo de su historia, como exilios, persecuciones y todas las adversidades que vivimos sufriendo. Estos momentos son vistos como pruebas que el pueblo de Israel debe superar y la promesa es que, a pesar de las dificultades, Israel será finalmente liberado. Algunos estudiosos y comentaristas han vinculado la angustia de Jacob como los eventos que se creen ocurrirán en los tiempos mesiánicos, es decir, en el tiempo del fin. Según estas interpretaciones, el sufrimiento mencionado en Jeremías podría ser entendido como las tribulaciones finales que preceden la redención y la llegada del Mesías. En este sentido, la angustia de Jacob sería un periodo de gran dificultad que ocurría antes de la salvación definitiva y el restablecimiento del reinado de Dios en la tierra. Desde mi perspectiva, como rabino, la angustia de Jacob representa no solo los desafíos que el pueblo judío hemos enfrentado y que enfrentaremos, sino también un llamado a la esperanza y a la confianza en la liberación divina, aunque el término pueda referirse a tiempos específicos de tribulación, también nos recuerda que a través de la historia el pueblo de Israel ha superado grandes pruebas con la ayuda de Dios. En resumen, la angustia de Jacob se refiere a un tiempo de sufrimiento para Israel que algunos interpretan como relacionado con los tiempos finales, pero siempre con la promesa de que al final habrá redención y liberación. Es una expresión que encapsula tanto el dolor como la esperanza que forman parte de la experiencia histórica y espiritual del pueblo judío. Bueno, segunda parte de preguntas. Eh, son muchas. Bueno, comenzamos. Desde el punto de vista del judaísmo, ¿cómo se concilia la indicación del capítulo 25 en cuanto a colocar dos querubines labrados sobre el arca de la alianza con la prohibición del capítulo 24 de hacerse imágenes de nada de lo que está en el cielo? Por supuesto que está claro que estos querubines no fueron puestos en el arca para ser venerados y de hecho no estaban a la vista de todos. Agradecido de antemano, Dios le guarde. Respuesta. La pregunta que planteas toca un tema profundo de la interpretación de la Torah y su relación con la prohibición de la idolatría. En el capítulo 20 del libro de Shmot, Éxodo, se establece
claramente la prohibición de hacer imágenes de nada de lo que está en el cielo, arriba, ni en la tierra abajo, ni en el agua, ni debajo de la tierra. Esta prohibición tiene como objetivo prevenir cualquier forma de idolatría, un mal que ya habían afligido a los hijos de Israel en Egipto y que seguiría siendo una tentación en su historia. Sin embargo, en el capítulo 25 de Shmot se nos instruye sobre la creación de los querubines que se colocan sobre el arca de la alianza en el Kodesh Akdoshim, santo de los santos. A primera vista podría parecer una contradicción, pero la clave para conciliar ambas indicaciones radica en la interpretación y el contexto de cada mandato. La pregunta es excelente, es excelente. Los querubines no eran ídolos ni representación de seres divinos. En lugar de eso actuaban como símbolos de la presencia de Dios y de su relación con el pueblo de Israel. En la tradición rabínica se interpreta que los querubines simbolizan la conexión entre el cielo y la tierra, la unión espiritual entre Dios y su pueblo. El hecho de que estos querubines estuvieran ubicados en el Kodesh Akdoshim, un lugar al que solo el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía acceso una vez al año, durante Yom Kippur, subraya que no era para ser objeto de adoración para el pueblo. Como bien lo dices tú misma. Además, los querubines servían como un recordatorio visual de la revelación divina, ya que se enseñaba que la voz de Dios emanaba de entre ellos cuando hablaba con Moisés. Uno aquí puede fantasear e irse lejísimos. eh, si, si fuéramos místicos, pero no somos místicos. Esto refuerza la idea de que su función era meramente simbólica y no idolátrica y de idolatría. Por otro lado, la prohibición en Éxodo 20 se refiere a la creación de imágenes con intención de adorarlas o venerarlas, lo cual es estrictamente prohibido en el judaísmo. La Torá prohíbe cualquier forma de idolatría, incluso si involucra imágenes de cosas que están en el cielo o en la tierra o en el agua, como bien dice la Torá. En resumen, la diferencia crucial es la intención y el contexto. Los querubines en el arca de la alianza no fueron creados para ser adorados, sino como un símbolo de la presencia de Dios y como un medio para la comunicación divina con Israel. Esta distinción es fundamental para entender por qué no hay contradicción entre las dos instrucciones. La Torá, al prohibir la idolatría, no está prohibiendo todas las formas de arte o de representación, sino específicamente aquellas que llevan a la veneración de imágenes en lugar del Dios único. Adrián pregunta, la braja del Kiddush y de cómo mantener la comida caliente en Shabbat. Muchas gracias, Shabbat Shalom para usted y para todos. Ok, la braja del Kiddush. Primero, el Kiddush es una mitzvah fundamental
para santificar el Shabbat. Se basa en el mandamiento de recordar el día de Shabbat para santificarlo, Éxodo 28. Se recita tanto la noche de Shabbat como en la como en a la mañana, antes de comenzar la comida festiva. O sea, la primera y la segunda comida. La braja del Kiddush para la noche de Shabbat es la siguiente. Primero, la braja del Kiddush, le voy a hacer primero la braja del Kiddush para la mañana, que es así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam boré pri hagafen. Y la traducción sería, bendito eres tú, Dios, nuestro Dios, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Ahora bien, la brajá del Kiddush, de Shabbat en hebreo, después de decir la brajá que dije anteriormente, sigue con Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher kitshanu bemitzvotav veratzabanu beshavat kodsho be'ava u'beratzon. Inhilanu zecher lemaase bereshit. Ki hu yom tehila lemikrat kodesh zecher leyetziat Mitzrayim. כי בנו בחרת, באותנו קידשת מכל העמים. בשבת קודשך, באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת, y se dice, amén. Se lo voy a dar con la melodía, que... Primero la melodía de la braja del vino. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, boreh pri hagafen. Y se dice amén y se sigue con la braja ahora sí, el Kiddush. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'ratzav banu, b'shavat kodsho, be'ahava u'beratzon, inhilanu zecher למעשה בראשית, כי הוא יום תהילה למקראת קודש, זכר ליציאת מצרים. כי באנו בחרתן, ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת קודשך, באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amén. Bueno, la tiene dicho y la tiene cantada también. La traducción es, bendito eres tú, Dios, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y has elegido, y en tu amor nos diste con voluntad tu santo Shabbat, como un recuerdo de la creación, porque este día es el primero de los días sagrados, un recuerdo de la salida de Egipto, porque nos has elegido y nos has santificado entre todos los pueblos, y en amor y voluntad nos diste tu santo Shabbat,
bendito eres tú, Dios, que santificas el Shabbat. Ahora bien, ¿cómo mantener la comida caliente en Shabbat? Es la segunda parte de la pregunta. En Shabbat está prohibido cocinar, recalentar o realizar cualquier labor que involucre fuego. Sin embargo, la halajá permite mantener la comida caliente de ciertas maneras si se toman precauciones antes del inicio del Shabbat. Aquí están, les voy a dar algunas formas permitidas para mantener la comida caliente en Shabbat. Blech. Blech se llama a una placa o una chapa. Es común en muchas casas judías usar un blech, una chapa metálica que cubre la llama del fuego de la cocina, de la estufa, antes de Shabbat. O sea que no se ve, esta chapa lo que hace es cubrir la llama de abajo, no se ve la llama de abajo. Este blech sirve para cubrir el fuego y asegurarse de que no haya manipulación directa de la llama durante el Shabbat. O sea, no se pone una temperatura, se pone una temperatura mínima, la llama se tapa con esta placa. Antes de Shabbat se coloca la comida ya cocinada completamente sobre el blech para que mantenga su calor. De esta manera se respeta el mandamiento de no cocinar ni encender fuego durante el Shabbat. Lo que yo uso, la mayoría de aquí en Israel, es lo que se llama una plata eléctrica para Shabbat, que es una placa eléctrica que se conecta antes de la llegada de Shabbat a la electricidad. También es como una chapa que tiene una resistencia dentro. La comida cocinada completamente se coloca sobre esta placa para que permanezca caliente durante todo el Shabbat. Es importante. No se debe ajustar la temperatura de la placa durante Shabbat. Toda la preparación y conexión de la placa debe realizarse antes del inicio de Shabbat. Hay también ollas de cocción lentas. Para mantener los alimentos calientes durante Shabbat, algunos utilizan ollas de cocción lentas. Estas deben ser encendidas antes del inicio del Shabbat y la comida debe estar completamente cocida antes de la puesta del sol. O sea, no se puede cocinar durante Shabbat. Sí se puede mantener caliente. Al igual que con el blech, la comida se deja en la olla sin manipular. No se puede manipular los controles de temperatura durante todo Shabbat. También se pueden utilizar termos, por ejemplo, para guardar agua caliente, eh, para guardar té, cualquier tipo de líquidos. Se puede llenar un termo con agua antes del inicio de Shabbat. El termo mantendrá el agua caliente durante el día sin necesidad de recalentarla. Hay que tener cuidado con ciertas cosas. Por ejemplo, atzara, que es devolver la comida a la fuente del calor. Según la halajá, no está permitido volver a colocar un plato de comida sobre una fuente de calor en Shabbat si ya se retiró. Si se desea volver a calentar algo que se dejó en un blech o plata, hay varias condiciones que deben cumplirse, como no haber dejado de sostener el recipiente y que la comida esté completamente cocida.
La prohibición de cocinar es absoluta. Se permite mantener la comida caliente y es fundamental recordar que no se puede cocinar nada nuevo en Shabbat. Esto incluye recalentar comida cruda o semicocida. Estos métodos, con estos métodos, es posible disfrutar de una comida caliente en Shabbat sin violar las prohibiciones halágicas. Todo depende de la preparación adecuada antes del inicio de Shabbat y de seguir las normas específicas sobre cómo mantener la comida caliente. Otra de las cosas, no se puede revolver, o sea, no se puede sacar la parte de abajo, la parte, o sea, uno tiene que sacar del recipiente lo que va a comer sin revolver. O sea, el revolver está prohibido. Tiene que ir sacando y poniendo en su plato eh, y listo. Ya está. Así se mantiene caliente. Claudio Paggi pregunta, ¿qué se hace con la quinta copa de vino servida para el profeta Elías? Gracias, Shalom. La quinta copa no es una quinta copa, es una copa para el profeta Elías, que se hace en el Seder de Pesach. Es el Kos Shel Eliyahu, o sea, es la copa de Elías. Es una tradición eh, realmente muy linda, eh, sobre todo para hacerla con niños. Esto está rico en simbolismos dentro dentro del judaísmo. Eh, Cuando se abre la puerta para que entre Eliyahu Anabí, eh, cuando, cuando se canta Eliyahu Anabí, Eliyahu Atishbi, eh, no olvidemos que el profeta Eliyahu, Elías, es quien va a venir a anunciar la llegada del Mesías. La copa de Elías está asociada con la esperanza mesiánica y la redención futura. Se dice que el profeta Elías, como dije recién, es el precursor del Mesías. Visitará cada hogar judío en la noche de Pesaj para anunciar la llegada de la redención final. La tradición de servir una copa adicional de vino durante el Seder se basa en esta expectativa. ¿Por qué Elías? El Talmud discute las posibilidades de incluir una copa en el Seder, pero no hay un consenso definitivo sobre si debe ser obligatorio. Para resolver este dilema, la tradición asigna esta copa al profeta Elías, quien según la tradición resolverá todas las dudas en la era mesiánica. Por lo tanto, se llena esta copa, pero no se bebe, dejándola como un símbolo de las cuestiones aún no resueltas y de la redención futura. Durante el Seder, después de servir las cuatro copas de vinos, las cuatro copas obligatorias, se llena esta copa, la copa de Elías. Esta copa se coloca en la mesa y permanece allí sin ser consumida. Algunos abrimos la puerta en ese momento como un gesto simbólico para invitar al profeta Elías a entrar. Esto también es un acto de fe en la redención futura y en la llegada del Mesías. A mí realmente esta parte me emociona, esta parte me emociona mucho. Es más, si hay niños, en este caso, cuando mis hijos eran pequeños, ahora mis nietos, se les da la copa a ellos para que ellos la tengan.
y así participar también eh, de, de este momento. En algunas tradiciones se cantan unas canciones eh, mientras se da la copa a Elías y se abre la puerta. Se canta Eliyahu Anabí, Eliyahu Atishvi, Eliyahu Aguiladí. Eliyahu Anabí, Eliyahu Atishvi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agiladi. Vimeira Yahavo, Yahavo, Eloheinu. Beit Moshiach ben David, Beit Moshiach ben David, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Tishvi, Eliyahu, 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 Kehilati. Bueno, esto es lo que nosotros cantamos. Esto subraya la esperanza y la fe en la intervención divina y en el cumplimiento de las promesas mesiánicas. ¿Qué se hace con la copa de Elías después del ceder? Pues al final del ceder, la copa de Elías no se bebe. La copa se vierte después de finalizar el ceder. Eh, Mucha gente la deja durante la noche en la mesa como un recordatorio de la esperanza en la redención. La copa de Elías, por lo tanto, permanece como un símbolo de la promesa futura de la presencia continua de Dios en la vida del pueblo judío. Bueno, también Claudio pregunta, Claudio pregunta mucho, continuando con la pregunta de JFP sobre Jeremías 31, 31, 34. ¿Cómo se entiende que un grupo importante de judíos haya seguido a Jesús si no hubiera habido una línea de interpretación en este sentido? Mateo 5:17. No vine a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Luego de la destrucción del segundo templo del año 70, solo quedó en pie la interpretación rabínica sobre el Mesías y los judíos, seguidores de Jesús, quedaron fuera del judaísmo. Gracias. Shalom. O sea, él se pregunta y se contesta solo. Yo no sé si la intención es reclutarme a mí para otra religión o es una duda sincera. Eh, y esta duda sincera creo que habría que preguntársela a la religión a la que perteneces, Claudio. No es no es una pregunta al citar las los nuevos textos de otras religiones. Yo no puedo basarme como judío ortodoxo en dichos que no son canónicos de, de la religión judía. Así que lo que te sugiero, Claudio, es que preguntes a a tus pastores, no sé qué es quiénes son los dirigentes
de, de tu religión. Si quieres, te puedo dar una interpretación de Jeremías. No, ni siquiera si quieres saber sobre Jeremías, tengo publicado todo un libro de 700 páginas sobre Jeremías y interpretación del judaísmo, aplicaciones a la vida práctica. eh, Puedes buscarlo en Amazon, puedes buscar en mi libro de Jeremías y ahí tienes la respuesta en el judaísmo. Eh, y podrás entender qué es el nuevo pacto dentro del judaísmo. Te invito a... He tardado muchos años en escribir estos libros. Te invito a que lo leas ahí. Igualmente, gracias por la pregunta. Bueno, seguimos con las preguntas. Adasa pregunta. ¿Sería tan amable de explicar Isaías 53, 3, 6? Pues se cree que Jesús es el que sana enfermedades, perdona pecados. Muchas gracias por su explicación. El Eterno le bendiga grandemente. Igual que en la pregunta anterior, agradezco la pregunta. Muchísimas veces he hablado de esto. Tengo publicado el libro de Isaías, donde explico profundamente este pasaje, donde explico también el momento histórico y qué significa en el judaísmo el pasaje de Isaías. La invito a... No hace falta que compre el libro de papel, puede adquirirlo a través de Kindle, que lo puede leer a través de Internet. Sale muy, 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 muy económico. No hace falta que compre el libro de papel. Y ahí lo puede leer tantas veces como quiera. eh, y ahí tiene toda la explicación de absolutamente todo, todo Isaías, inclusive Isaías 53, que forma parte de toda una serie de capítulos. Es toda una serie que va desde el 40 al 55, donde se presenta la figura del siervo de Dios. La invito nuevamente a que lea mi libro. Y ahí va a entender, de acuerdo al judaísmo, quién es el siervo sufriente. Le agradezco igualmente a Dasa la pregunta. Es más, la novela que estoy escribiendo se basa justamente, estoy escribiendo un tríptico, novela tríptica, son tres novelas que son consecutivas, que empiezan en el siglo cero y que siguen hasta nuestros días, donde el tema es justamente el siervo sufriente. Bueno, nuevamente le vuelvo a agradecer, la pregunta y le invito a que lea todos los capítulos de Isaías, no solo ese. Bueno, seguimos. Lieblanco 14 pregunta. En Josué 1 aparece que la tierra prometida es desde el gran río Éufrates hasta el mar. Esto implica un territorio más grande que el actual, mucho más grande. Incluso tierras que hoy son islámicas. Ahora entiendo que es un tema sensible, pero para ustedes,
¿Esta promesa se va a cumplir quizás en la era mesiánica? ¿Ustedes consideran que ocurrirá algo respecto a este punto o no lo consideran en absoluto? Gracias. Quien siempre ora por Israel, Ileana Rovechi. Parece que repite la pregunta hasta poder recibir respuesta. Bueno, va a tener respuesta hoy, y es la siguiente. Shalom, Ileana, agradezco tu pregunta y tu interés en los temas relacionados con Israel y la promesa de la tierra. Este es un tema que efectivamente tiene muchas implicaciones teológicas y también es un asunto muy sensible. Voy a abordar tu pregunta desde una perspectiva judía ortodoxa, poniendo en contexto las promesas bíblicas y cómo se interpretan en el judaísmo tradicional. La promesa de la tierra en Josué 1, en el libro de Josué capítulo 1 se menciona que la tierra prometida a los hijos de Israel abarca desde el gran río Éufrates hasta el Mar Grande, lo que implica un territorio vasto que incluye parte del Medio Oriente actual, incluyendo tierras que hoy en día son parte de países como Siria, Irak, Jordania y otros. Esta promesa está enraizada en las promesas hechas a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob en el libro Bereshit, Génesis. El concepto de la tierra prometida es central en el judaísmo y ha sido una fuente de inspiración y esperanza para el pueblo judío a lo largo de la historia. En el judaísmo ortodoxo, la promesa de la tierra de Israel es vista como una realidad divina que ha sido cumplida parcialmente en la historia, especialmente con la conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué y más tarde con los reyes David y Salomón. Sin embargo, el pleno cumplimiento de esta promesa es algo que muchos creen que ocurrirá en la era mesiánica. Durante la era mesiánica, según la tradición judía, se espera que el Mesías restablezca el reino de Israel, reuniendo a todos los judíos dispersos y traiga una era de paz y justicia universal. Algunos textos y comentaristas sugieren que en ese tiempo las fronteras de Israel podrían expandirse para abarcar todo el territorio prometido. Sin embargo, este es un tema de especulación y no hay un consenso absoluto sobre cómo exactamente se cumplirá esta promesa. ¿Qué significa en la práctica? En la práctica, el enfoque principal en el judaísmo no está en una conquista militar o en la expansión territorial en el sentido político moderno, sino en la redención espiritual y la restauración del pueblo judío en su tierra, en un contexto de paz y justicia divina. El énfasis está en el cumplimiento de las mitzvot, de los mandamientos, y en la relación entre Dios y su pueblo. Es importante señalar que desde una perspectiva contemporánea, la mayoría de los judíos ortodoxos vemos la era mesiánica como un tiempo de intervención divina, no como un objeto político que deba lograrse por medios humanos. La creencia en el cumplimiento de la promesa no se traduce en acciones políticas que puedan ser específicas para ampliar las fronteras de Israel, sino en una esperanza futura vinculada a la llegada del Mesías y a la redención final. Como bien mencionas, este es un tema muy sensible, especialmente
en el contexto geopolítico moderno. En la actualidad, el enfoque principal de muchos judíos, tanto en Israel como en la diáspora, está en la búsqueda de la paz y la seguridad para Israel dentro de las fronteras existentes, la paz con los países vecinos y la coexistencia pacífica son prioridades importantes eh, para la mayoría de nosotros. En resumen, la promesa de la tierra desde el Éufrates hasta el Mar Grande es vista en el judaísmo como una promesa divina que tiene su cumplimiento más pleno en la era mesiánica, pero no necesariamente como un objetivo político, que puede ser inmediato. La esperanza en el cumplimiento de esta promesa está ligada a la redención futura y a la intervención divina, más que a las acciones humanas contemporáneas. Espero que esta respuesta te sea útil y esclarecedora. Agradezco tus oraciones por Israel, te envío bendiciones, shalom, y que el Eterno te guíe y te proteja siempre. Marisa Obregón pregunta. Esta pregunta que me hace Marisa me hace acordar a mi época de adolescente, cuando justamente estudié este tema. Pregunte. De la Mancha tenía que ver con el humor crítico cervantino, porque en España se decía que solo los cristianos viejos no tenían mancha, limpia de sangre. Y unaos cuantos datos más que ya buscaré. Muchas gracias, Rabino. Saludos cordiales. Evidentemente se refiere a Don Quijote de la Mancha, el libro escrito por Cervantes. Hermosa pregunta, sobre todo porque me hizo acordar a mi adolescencia. Gracias, Marisa, shalom. La observación que hace sobre el nombre Don Quijote de la Mancha y su posible relación con el concepto de limpieza de sangre en la España de la época es muy interesante y toca aspectos profundos del humor crítico y satírico de Don Miguel de Cervantes. Permítame ofrecerte un análisis desde esta perspectiva, incluyendo algunas interpretaciones y datos adicionales relevantes que, como vuelvo a decir, lo traté de recordarme. Esto lo estudié hace muchísimos años atrás. El concepto de la limpieza de España, de sangre en España, en el siglo XVI y XVII, era fundamental. Este término se refería a la pureza del linaje, específicamente a la ausencia de ancestros judíos o musulmanes conversos dentro de la genealogía de una persona. Se consideraba que sólo aquellos que podían demostrar que eran cristianos viejos, sin mezcla de sangre impura, eran verdaderos cristianos, sin manchas en su linaje. Este concepto fue utilizado para discriminar y excluir a conversos y sus descendientes de ciertos puestos en la iglesia, la administración y otras áreas de la vida pública. La limpieza de sangre se convirtió en un instrumento de control social y religioso, generando un ambiente de sospechas, segregación, secreto. Don Miguel de Cervantes, en su obra Don Quijote de la Mancha, emplea un humor crítico y satírico por cuestiones de ridiculizar diversas realidades de la sociedad española de su tiempo. El hecho de que el protagonista sea
de La Mancha podría ser visto como un juego de palabras o una ironía respecto a este concepto de limpieza de sangre. En este sentido, de la mancha podría estar insinuando una mancha en el linaje o el carácter del protagonista, lo que contrastaría con el ideal caballeresco de Don Quijote, eh, que él inspira a encarnar. Cervantes juega con la noción de mancha, tanto en el sentido físico, una región, la Mancha, como en el sentido metafórico de una posible impureza en un contexto donde la pureza de la sangre era valorada de manera extrema. La interpretación de que de la Mancha podría estar relacionada con una crítica al concepto de limpieza de sangre ha sido discutida por estudiosos y críticos literarios que han analizado la obra de Cervantes en el contexto histórico y social de la España de la época. Este enfoque es parte de los estudios cervantinos, que es un campo académico dedicado al análisis de la obra de Cervantes. Autores como Américo Castro, un destacado hispanista del siglo XX, han explorado temas relacionados con la identidad y la limpieza de sangre en la obra de Cervantes. Si bien no todos los críticos coinciden en esta interpretación, es una teoría que ha sido discutida en ciertos círculos académicos. La idea de que de la Mancha podría ser una referencia irónica a la limpieza de sangre se basa en el conocimiento del contexto histórico de la España de esa época, donde la obsesión por la pureza del linaje era muy fuerte. Este contexto ha sido estudiado por historiadores como Benazar, Josep Pérez, quienes han analizado cómo estos conceptos influyeron en la sociedad española y y en su literatura. En los estudios literales contemporáneos, algunos críticos han propuesto que Cervantes, a través de su obra crítica, indirectamente eh, criticaba las normas sociales de su tiempo, incluyendo el concepto de limpieza de sangre. Esta interpretación es parte de un análisis más amplio del humor y la sátira de Cervantes, que se puede encontrar en la obra de autores como Anthony Close, Javier Blasco, de los que yo conozco. En la obra de Don Quijote, donde es un hidalgo, una clase social que no necesariamente era rica, pero que se aferraba con orgullo hacia su limpieza de sangre y a su nobleza heredada, a pesar de su falta de poder económico. Este contraste entre la nobleza de espíritu y la realidad material también es parte del humor cervantino, que expone las contradicciones de la sociedad española. Es relevante mencionar que Cervantes mismo podía haber tenido motivos personales para tratar el tema de la limpieza de sangre con ironía. Se ha especulado de que él mismo podía haber tenido antepasados conversos, lo que añadiría una capa adicional de crítica y autorreflexión en su obra. Es importante destacar que la obra de Cervantes es tan rica y compleja que ha generado una amplia variedad de interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos lectores y críticos se centran en la sátira social, otros en la crítica literaria y algunos en la exploración de temas filosóficos y existenciales. La posible referencia a la limpieza de sangre es solo
una de las muchas capas interpretativas que se pueden explorar en Don Quijote de la Mancha. Como conclusión, Don Quijote de la Mancha no es solo un nombre que se designa a la procedencia geográfica del protagonista, sino que también puede interpretarse como una crítica velada al concepto de limpieza de sangre que predominaba en la sociedad española de la época. Cervantes, con su agudo sentido del humor y su capacidad para satirizar las normas sociales, utilizaba el nombre de su héroe para cuestionar y reflexionar sobre la idea de pureza, nobleza y humanidad en una época marcada por la intolerancia y la discriminación. Esta interpretación ha sido discutida por estudiosos y críticos, aunque no es la única lectura posible de la obra. Como toda obra clásica, Don Quijote ofrece múltiples lecturas y significados, lo que la convierte en un texto rico y abierto a diversas perspectivas. Espero que esta interpretación te haya sido útil e inspirado en tu investigación. Te agradezco también por hacerme retroceder tantos años y volver a mi adolescencia, donde justamente estudiamos esta interpretación. Si necesitas más información, estaré encantado de ayudarte y que Dios te bendiga. Viviana Langbengolea pregunta. Raf, una pregunta. Charlie de Estrategias Militares, mostró una luna de sangre en los cielos de Eretz Israel. ¿Es cierto que hay profecías sobre el advenimiento del Mesías y el fin de los tiempos? He googleado y vi que se menciona esto en la Biblia. Pero como usted enseña, no todo lo que se escribe en la Biblia es rabínico. Aguardo su respuesta en el próximo vídeo. Gracias y verajot. Este Charlie me hace problemas. Respuesta. Respuesta. Hay una respuesta simple y una respuesta difícil. Va, una respuesta más larga. La respuesta que es concreta es, pregúntele a Charlie. Y la respuesta más larga es la siguiente. Primero, gracias por la pregunta. Este es un tema que le interesa a muchos y es un tema que trata también temas de alajá como de interpretaciones proféticas en el judaísmo. Ahora bien, yo te voy a dar una respuesta desde la perspectiva de la tradición judía ortodoxa. En la alajá, los fenómenos naturales como las lunas de sangre, que es un eclipse lunar donde la luna adquiere un tono rojizo, no se interpretan directamente como señales específicas de eventos futuros. No te olvides que somos rabínicos, no somos místicos. Nos guiamos por la halajá, no por lo que dice el misticismo. Somos racionalistas, no somos místicos. Continúo. La halajá se centra principalmente en la observancia de los mandamientos, la vida ética y la relación con Dios más que en la interpretación de signos celestiales de los que respetamos mucho a quien quiera seguir estas tendencias, pero no es halajá, no es ley y por más que exista un respeto terrible por toda esta gente, para mí son bubemaises, en yiddish, en hebreo sipurei savta,
y en castellano cuentos de abuela. Sin embargo, los fenómenos astronómicos a veces se mencionan en los textos judíos como eventos que pueden acompañar momentos importantes o cambios significativos en la historia del mundo. Por ejemplo, el Talmud en el Masejet Sukkah 29a se menciona que un eclipse lunar puede ser una señal de juicio para las naciones. Aunque estos textos se interpretan generalmente en un contexto más amplio, no es una profecía literal, una profecía literalmente hablada. Es una de las tantas, es uno de los tantos comentarios que hace un comentarista talmúdico. Por otra parte, el judaísmo enseña que la llegada del Mesías será precedida por una serie de eventos que podrían incluir tribulaciones y señales en la naturaleza. Textos como los escritos de los profetas, por ejemplo, Joel 3:4, mencionan fenómenos cósmicos, como la luna convirtiéndose en sangre, en el contexto de la redención futura. No obstante, estos pasajes se interpretan de diversas maneras y no se debe tomar predicciones literales de eventos específicos. Lo vuelvo a repetir 100 veces. Las profecías se interpretan y pequeños somos nosotros para poder interpretar profecías. Pobre aquel que toma la profecía textualmente. No entendió nada. Está totalmente ido de la realidad de lo que es el judaísmo. La tradición judía enseña que el Mesías vendrá en su debido tiempo, cuando Dios lo disponga, y que nuestra tarea es continuar observando la Torá y las mitzvot mientras esperamos su llegada. La especulación sobre fechas, señales concretas, no es una práctica común en la halajá, en la tradición rabínica, ya que nuestro enfoque está en la acción y la fe en la providencia divina. Por eso es importante ser cautelosos con la información que se encuentra en Internet, que dan ciertos youtubers, o, bueno, básicamente hoy en día es gente que se maneja con redes sociales, que no están basados en una tradición rabínica. Claro que es bonito imaginarse historias, y vuelvo a repetir, Bubemaises. Así que le agradezco a Charlie el haber mencionado esto para darme trabajo y poder explicar esto, pero vuelvo a repetir que cada uno crea lo que quiera. Y quien cree que una profecía hay que tomarla textualmente, está totalmente desfasado de lo que es el judaísmo. Como bien mencionas, no todo lo que se escribe en la Biblia es rabínico y las interpretaciones pueden variar ampliamente. En el judaísmo, la interpretación de los textos sagrados está profundamente ligado a la tradición oral
y a los comentarios de los sabios, quienes han dedicado sus vidas al estudio y la enseñanza de la Torá. Vuelvo a repetir, pequeños somos nosotros frente a las interpretaciones que un sabio puede hacer de lo que es una interpretación eh, de una profecía. Lejos, muy lejos, muy lejos. No soy nadie yo como para poder llegar a hacer una interpretación. Me baso básicamente en lo que dicen mis maestros. Como conclusión, mientras que la luna de sangre y otros fenómenos naturales pueden despertar interés y especulación, en el judaísmo rabínico ortodoxo se les da un significado dentro de un marco de interpretación más amplio y simbólico. La llegada del Mesías es un evento profundamente anhelado en la tradición judía, pero no se basa en señales astronómicas, sino en el cumplimiento de las mitzvot, en el estudio, en eso se basa, en eso se basa. Y que quien cree en otra cosa, bien, está bien, que lo crea, pero eso no es judaísmo. Te agradezco por la pregunta y por el interés en el tema. Espero haber aclarado a ti y a quien corresponda estas dudas y te invito a que continúes tus estudios, pero continúes tus estudios en la senda correspondiente, en la observancia, en la fe y en en la dedicación a aprender lo que realmente hay que aprender y dejarse de cuentos. Y si deseas aprender más sobre este tema o cualquier tema, estaré encantado de responder en, en los próximos vídeos donde contestaré preguntas y respuestas. Brajot para ti y que Dios te bendiga. Bueno, esta ha sido la segunda tanda de preguntas. Ya con esto ya voy a publicar hasta la próxima semana. Que tengamos Shabbat Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere. Shalom a todos. Vamos a presentar la colección del Pardés, la colección que la titulé Un viaje por el Pardés, la colección completa de los 5 libros de la Torá. Queridos amigos, comunidad, con gran alegría y profundo respeto que les presento la obra Un viaje por el Pardés, la colección completa de los 5 libros de la Torá. Esta colección no es solo un compendio de textos sagrados, es una invitación a explorar, reflexionar y transformar nuestras vidas a través de la sabiduría milenaria de la Torá. Los libros incluidos en esta colección, Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números y Devarim, Deuteronomios, han sido la base de nuestra identidad y espiritualidad judía por generaciones. Sin embargo, en el ritmo acelerado de la vida moderna, a veces perdemos de vista el profundo impacto que estos textos pueden tener en nuestra vida diaria. Esta colección está diseñada para revivir esa conexión, haciéndola accesible y relevante para todos. Cada libro está presentado en hebreo,
fonética y una traducción exacta al castellano, permitiendo una comprensión precisa y enriquecedora de los textos originales. La grandeza de esta obra radica en su uso en el método Pardés, que explora los niveles de interpretación, el pshat, el literal, el remes alegórico, el drash homilético y el sot místico. Este enfoque no solo nos brinda una comprensión académica, sino que nos abre una experiencia espiritual rica y transformadora a través de estas páginas. No solo leemos la historia de nuestros antepasados, sino que encontramos respuestas a las preguntas existenciales y prácticas de nuestras vidas. ¿Por qué deberías adquirir esta colección? Porque en cada página descubrimos cómo las enseñanzas de la Torá no son meras reliquias del pasado, sino que son principios vivos y aplicables que pueden guiar nuestras decisiones, fortalecer nuestras comunidades y enriquecer nuestras almas. Este no es solo un libro para leer y poner en una estantería, es una herramienta de vida que nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias existencias, relaciones y nuestro propósito en este mundo. Al estudiar Bereshit, nos enfrentamos a la existencia, quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito. En Shemot, lo podemos ver aquí, encontramos inspiración a la lucha por la libertad y la justicia, recordando que estos ideales son eternamente relevantes en Va'ikra. Nos llama a una vida de santidad, mostrándonos que cada acto cotidiano puede ser un acto de devoción. Bamidbar nos enseña sobre la perseverancia y la fe en tiempos de prueba. En Devarim, las palabras finales de Moisés nos ofrecen una guía eterna para construir una sociedad justa y compasiva. Pero esta colección es más que un estudio de textos antiguos, es un puente hacia el crecimiento personal y comunitario. Al invocarnos en estas enseñanzas, no solo enriquecemos nuestra propia comprensión, sino que también contribuimos al fortalecimiento de nuestra comunidad. Esta obra es un recurso invaluable para la enseñanza, el debate y la reflexión adecuada para estudios individuales y grupales. Entonces les invito a no solo adquirir esta colección, sino a sumergirse en ellas, a hacer de estos libros una parte central de vuestra vida espiritual. Que estas enseñanzas presentadas en hebreo fonética y en una traducción exacta al castellano los motive a actuar con justicia, a amar con compasión y a vivir con un propósito definido. La Torah no es solo nuestra historia, es nuestra guía para un futuro lleno de esperanza y que tenga algún significado. Gracias por vuestra atención. Esto lo pueden adquirir a través de Amazon. Eh, el, Donde adquirirlo va a estar justamente en las descripciones. Les agradezco vuestra atención y espero que esta colección de un viaje por el Pardés enriquezca vuestras vidas de la misma manera que enriqueció la mía. Que disfruten de este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.